tú, Marcela, dices que pese a la falta de oportunidades políticas, hay picos de protesta y que se explicaría más por la capacidad para organizarse. Entonces me gustaría que expliques más la dinámica, para ir a la conversación que teníamos antes, entre organización, oportunidades políticas, y lo mismo se puede hacer tú, Marisabel, para el Perú. Y la otra cosa tiene que ver una aclaración que no entiendo muy bien. ¿Qué tipo de democracia tienen en mente estos conflictos locales de los cuales estamos hablando? Porque ahí me queda clara la idea de democracia de las organizaciones de derechos humanos. Asumo que es mejorar la calidad de la democracia representativa, pero ¿qué ideas de democracia están saliendo de estos movimientos locales? Toda la mañana hemos hablado de movimientos sociales y hemos hecho referencia a un anhelo de participación de la gente. Yo tengo ahí una primera pregunta. ¿Cómo medimos ese anhelo de participación? ¿Por qué afirmamos que la gente quiere participar? ¿Qué indicadores tenemos? ¿Qué es lo que nos dice que la gente quiere participar? Otra cosa es que la gente quiere protestar, que proteste contra los gobiernos, que lincha a los alcaldes, etcétera, porque no cumplen, porque hacen cosas que no son esperables de fin. Pero la pregunta es, ¿cómo medimos que quieren participar? ¿Cómo sabemos eso? Y segundo, la segunda pregunta es, ¿por qué suponemos que la gente quiere participar? O sea, ¿por qué la gente estaría dispuesta a participar, a querer participar más? El tema de este punto es la reforma descentralista la que activa todos estos conflictos locales. Hay una hipótesis por ahí que se viene trabajando. O sea, ¿cuál es tu posición sobre esto? Porque fue un conjunto de cambios, un cambio institucional bastante importante que abre además en el marco de un discurso participativo, además, porque es un componente muy fuerte de la reforma, ¿no? Y con una gran posibilidad de que casi cualquiera pueda competir en las elecciones, porque es muy fácil postular incluso, ¿no? Entonces, ¿cómo esta combinación, la reforma más las normas electorales son las que han potenciado esto, y a la vez ese discurso de promoción de la participación que efectivamente muchas ONG promovimos, y ese otro discurso de la vigilancia que partía del supuesto de que en el Estado todos son corruptos, ¿no? Entonces, es un poco... Bueno, hay una diferencia que sí no es me llama la atención y habría que señalar. Tenemos, por un lado, un presidente pensando en el corto plazo, no en el proceso que ustedes siguen de largo plazo. En el corto plazo tenemos en Colombia un presidente muy popular y en Perú un presidente extremadamente impopular. En todo caso, en los dos casos, todos los conflictos, toda la cadena de mediación, y por un lado tenemos una especie de paradoja, tenemos conflictos que son aparentemente de división territorial, pero que todos terminan en el Estado. Será por legitimación. De alguna manera todos terminan con una intervención del Estado o con un reclamo hacia el Estado. Salvo los conflictos municipales, pero también finalmente termina el Estado como entidad de árbitro de legitimación de la manera que sea, ¿verdad? Entonces, si es que estamos, paradójicamente, los conflictos territoriales, uno podría decir que son los que estrecharían el campo hacia lo local, no son, y entonces se vuelven finalmente hacia una demanda hacia el Estado, y entonces curiosamente afectan la gobernabilidad, porque las teorías de gobernabilidad dicen que todos los conflictos descentralizados eran más bien descarga al gobierno de demanda fuerte, ¿verdad? Porque se mueven en esos... Un régimen donde al menos en términos discursivos y de estructura del Estado, se potencia el poder regional y local, dificulta, me pregunto, el tema de la construcción de movimientos con una identidad y una visibilidad, un impacto en lo nacional. O sea, ¿hay alguna relación que ustedes en esa dinámica? Y otra cosa, otro punto tendría que ver con la influencia intermovimientos, es decir, no ha influenciado en la realidad peruana y colombiana la dinámica que se está viviendo en los países que presentamos en la mañana, es decir, en las dinámicas de los movimientos de carácter con más visión nacional fuertes enfrentados a un Estado nacional o apoyando unas políticas de Estado nacional, el caso de Bolivia, el caso de Ecuador, el caso de Venezuela,
diferente en la medida que hay una concentración, una lucha por la concentración del poder a nivel del Estado central. Una es en el espíritu de lo de Carlos y tender puentes con las discusiones más temprano, es explorar para los dos casos la relación entre los movimientos sociales y organizaciones políticas, ¿no? En el caso de Colombia es más claro, ¿no? Porque se habla del polo democrático y una relación entre los movimientos sociales y el polo que es complicada también, ¿no es cierto? Y cómo se ve eso a la luz de la discusión que hemos tenido sobre Pachacuti, que más, en fin, ¿no? Y un poco también, que es lo que en Perú es mucho más difuso, ¿no es cierto? Pero eso, ¿qué es lo que más o menos ve Marisa por ese lado? Y un segundo tema es un poco en la línea de lo que mencionó Javier, me parece, que es hasta qué punto estos movimientos que Marisa menciona como cuestionando la expansión del gran capital son efectivamente así, en el sentido de que estas protestas y estos conflictos son resultado de una cosa como más principista, por así decirlo, que podría frasearse como el cuestionamiento al capital, o es resultado de una mala estrategia de las empresas, es resultado de una mala aproximación del gobierno, y que planteada de otra manera podría haber avanzado sin generar tanta resistencia, ¿no? ¿Cómo miras también esa discusión?